¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Ya estamos conectados con el doctor Alberto Díaz Tueme. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos los que están ya escribiendo en las distintas plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter. Entonces, bueno, pues vamos a leer el currículum. El doctor Alberto es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, posgrado en endodoncia, Centro de Investigación y Especialización en Rehabilitación Oral Ciero, exprofesor Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad de Guadalajara, profesor del posgrado de endodoncia, Universidad Autónoma de Guadalajara, conferencista nacional e internacional, práctica limitada a la endodoncia y microcirugía endodóntica. Entonces, bueno, pues ya vamos a dar inicio con el tema de esta mañana, sin antes pasar agradeciendo al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares AC, conducto mesio-medial, el impacto de su negociación en el pronóstico de molares mandibulares con fracaso endodóntico. Entonces, doctor, igual si nos ayuda a poner su presentación y bueno, pues ya damos inicio a ella. Humberto, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación, particularmente del doctor Norberto Juárez Brón, a este grupo tan importante como es el Colegio Nacional de Endodoncistas Militares. Conozco su trayectoria, su nacimiento, su revista, la verdad que eso es un grupo muy pujante, muy trabajador. Y al comité directivo que encabeza a su presidente, el doctor Juárez Brón, al doctor Israel Colín y a la doctora Nancy Chehue Vargas, les agradezco mucho por la invitación. El día de hoy vamos a platicar algo que es muy particular para los que hacemos endodoncia, doctores, que tiene dos escenarios, ¿no? Uno es que nosotros somos entrenados para hacer tratamientos de endodoncia, pero la realidad es que el mundo afuera está lleno de procedimientos que tienen cierta dificultad en su negociación, ¿no? Realmente el entrenamiento que tenemos nosotros en los programas de posgrado, ciertamente, no sé si estén de acuerdo los que dan clases, en cuanto a la gran cantidad de casos que tenemos que rehacer como endodoncistas, ¿no? La historia de los estudios de pronóstico son encabezados por muchos estudios muy interesantes. Y a mí en particular siempre me ha gustado del grupo de nórdicos, del doctor Sjögren, Sundquist y otros, donde hablan de las posibilidades reales que tenemos nosotros para hacer endodoncia. En general nosotros tenemos un chance de que nuestros tratamientos sean exitosos en un 90% de los casos. Sin embargo, como lo ven en la parte inferior, en los casos de retratamiento tenemos dos zonas de contraste muy importantes. Uno, los dientes que vamos a retratar que no tienen lesión apical, y el peor grupo de todos, que es cuando tenemos que hacer una endodoncia, rehacer una endodoncia y que tiene una lesión. Realmente casi todos los estudios, salvo algunos cuantos, coinciden que el peor grupo para hacer un tratamiento de endodoncia es retratar estos casos cuando tienen lesión, y entre más grande la lesión el pronóstico baja sustancialmente, ¿no? Entonces, sabemos desde los estudios de Kakehashi y antes algunos que realmente la causa de los problemas que tenemos en endodoncia son los bichos, ¿verdad? Y los problemas relacionados con el fracaso de endodoncia, ya sean dientes a los que se les hace endodoncia por primera vez, a los de retratamiento, casi todos están relacionados con infecciones intrarradiculares. Algunas son persistentes, es decir, que a pesar de que en nuestros protocolos de instrumentación y irrigación las bacterias pueden quedar adentro, y una infección intraradicular que es secundaria, es decir, cuando las bacterias entran después de que se ha terminado el tratamiento o a veces durante el tratamiento endodóntico. Y finalmente, aunque en mucha menor proporción, algunos fracasos endodónticos pueden estar relacionados con una infección extraradicular.
Nosotros sabemos como endodoncistas y como maestros universitarios y como especialistas que realmente cuando nosotros tratamos un diente infectado no somos capaces de esterilizar los conductos por dentro. Siempre nuestros protocolos van a estar destinados a buscar la mejor desinfección posible, pero sabemos que hay muchas áreas en donde eventualmente las bacterias pueden quedar atrapadas. Sin embargo, con los protocolos que hacemos de tratamiento convencional, el relleno, la obturación, la desinfección, la medicación, podemos disminuir sensiblemente la cantidad de bacterias e inclusive podemos dejar bacterias. Es muy probable que eso pase siempre, que haya bacterias que son empacadas junto con el material de relleno, pero son imposibilitadas para progresar su desarrollo y para causar una patología, ¿no? Es decir, en muchos de los casos que nosotros vemos lesiones grandes y que reparan después de nuestros tratamientos, no necesariamente implica que no hay bacterias adentro. En muchos casos las bacterias permanecen, simplemente en cantidad y en acceso a los tejidos periapicales limitado, que eso permite que haya una reparación. Es un tema muy, muy interesante, pero bueno, esa es la razón de nuestros protocolos y el objetivo que tenemos para ello, ¿no? En particular, vamos a platicar hoy del conducto mesiomedial o mediomesial, según algunos autores. Y como vieron, el título está destinado para considerar la posibilidad de que ese conducto mediomesial esté relacionado con el fracaso del diente que vamos a tratar. Y obviamente hablar de esto implica hacer un foco de todo nuestro menú que tenemos de tratamientos, es hacer foco solamente en los molares mandibulares, en donde existe este conducto mediomesial. Recuerden que un concepto muy interesante es que debemos de pensar que para estar actualizados, doctores, tenemos que estar actualizados con la información básica que hay en endodoncia. Entonces, ese silogismo es muy importante porque no debemos de olvidar las bases más elementales de la endodoncia para poder aplicar los procedimientos y los protocolos más actualizados que hacemos. Entonces, haciendo ese foco que yo les comentaba de los molares mandibulares, algunas comentarios interesantes, todos estos publicados, que estos molares son los dientes a los que con más frecuencia les hacemos tratamiento de conductos, son los dientes con tratamiento de conductos que se extraen con mayor frecuencia, y la primera razón por la que un molar mandibular se extrae es por enfermedad periodontal primero y la segunda por un fracaso en el tratamiento de conductos. Estos son los artículos en donde concluyen estas aseveraciones. Cuando nosotros enfrentamos un fracaso en el tratamiento de conductos, y ese fracaso puede ser nuestro, puede ser de un colega o de un dentista general que haya hecho la endodoncia, va a generar un evento que hoy lo conocemos como una periodontitis apical post-tratamiento, es decir, hay una lesión apical relacionada o no con síntomas, en donde llegamos a la conclusión, después de hacer el diagnóstico, de que la endodoncia no está funcionando o hay un proceso infeccioso crónico, asintomático o sintomático, pero que requiere tratamiento. Regularmente, lo más convencional para tratar la periodontitis apical post-tratamiento es un retratamiento endodóntico. Sin embargo, tenemos hoy alternativas como es el reimplante intencional, la cirugía apical y eventualmente la extracción. Sin duda, la mejor alternativa que tenemos y la más conservadora es hacer otra vez la endodoncia. No vamos a platicar particularmente de los protocolos tantos de retratamiento porque tenemos que enfocarnos, tenemos solamente una hora para platicar exactamente del tema que queremos abordar, ¿no? Sin embargo, sí quiero comentarles que la mejor alternativa es esta, hay que retratar y en muchas ocasiones tenemos una buena oportunidad de controlar la infección que hay presente en el tratamiento previo, lograr
una sanidad de los tejidos periapicales y aquí inclusive áreas de la furca, en donde la recuperación ósea vista radiográfica o tomográficamente hoy nos da, y obviamente unida con los síntomas, nos da la idea de que tenemos una buena oportunidad de que este diente, con un fracaso endodóntico previo, siga en boca y funcional. No debemos olvidar que estadísticamente hablando, este doctor es el peor grupo en pronóstico para la cuestión del consentimiento que vayan a hacer con sus pacientes. Otra alternativa que también no vamos a tratar es obviamente la parte quirúrgica, ¿no? Hoy en muchos casos, cuando hay reconstrucciones que impiden un retratamiento convencional, la posibilidad de tener acceso a las áreas apicales de la raíz mesial o distal nos da la oportunidad de tratar y eventualmente permitir que haya salud periapical con estos procedimientos. Y finalmente, desde el punto de vista conservador, también hoy en día un reimplante intencional nos da la oportunidad de permitir en ciertos casos, cuando es la indicación adecuada, hacer la extracción de los dientes, hacer el protocolo adecuado de reimplante y nos da índices de sobrevivencia escandalosamente buenos, doctores. Casi como hacer endodoncia. Un buen procedimiento de reimplante intencional nos da estándares de éxito bastante optimistas, ¿no? Sin embargo, la selección del caso tiene que ser muy particular. No vamos a hablar del tema hoy. Vamos a hablar del conducto mesiomedial en fracasos endodónticos en molares inferiores. Entonces, miren, ya que tenemos el diagnóstico de la periodontitis apical post-tratamiento, recuerden que estamos haciendo foco solamente en molares inferiores. Vamos a proponernos hacer el retratamiento, tenemos que llegar a un diagnóstico que tenga los signos y síntomas adecuados, con la presencia o ausencia de radiolucideces y con los auxiliares de diagnóstico, radiografías o tomografías. Todos los casos que les voy a pasar hoy, doctores, no son hechos con tomografía, son solamente hechos con radiografías, ¿no? Pero hoy en día ya los protocolos son más exigentes y creo que es conveniente siempre tomar una tomografía en los retratamientos. ¿Cuál va a ser el tratamiento de este retratamiento? Pues en general va a ser, como lo mencionamos acá, va a ser la limpieza, la desobturación, la reconformación, la limpieza, la desinfección y una nueva obturación. Es lo que hacemos en todos los retratamientos, ¿no? Y tenemos que considerar también, como en todos los retratamientos, la cantidad de la longitud del tratamiento previo, ver si tenemos alguna anatomía modificada que nos pueda afectar el pronóstico. Hay artículos muy interesantes también en ese sentido, que tampoco vamos a tocar ahorita. Y esta parte que es la que nos toca ahorita, que es los conductos no localizados, en donde nosotros eventualmente tenemos que considerar la presencia de este conducto medio mesial, ¿no? En cuestión de pronóstico, este estudio de Gudavivala es muy interesante, doctores, porque haciendo digamos un análisis de lo que publica dentro de este artículo, habla, como pocos artículos, hablan de una diferencia en el resultado de los molares inferiores, les decía, habla una diferencia en el pronóstico de los molares inferiores y en los casos donde hay un segundo tratamiento, un retratamiento, nos dice que la raíz mesial tiene una posibilidad de éxito del 77.7% y la raíz distal un 85.7%. Eso nos habla, doctores, de que hay algo en particular en la raíz mesial. Si ustedes hacen un análisis de los casos que han tenido que retratar de molares inferiores, es mucho más frecuente el fracaso en las raíces mesiales, ¿no? Y la razón de esto, doctores, es que simplemente porque la raíz mesial de los molares inferiores regularmente es más compleja. No quiere decir que la distal no lo sea, puede tener 1, 2 o 3 conductos también, o radix entomolaris, o puede tener una anatomía más compleja, pero más compleja sin duda es la raíz mesial. Por eso muchos estudios han hecho foco precisamente en el estudio de esa raíz mesial y han encontrado, después de muchos estudios, que bueno, hay con mucha frecuencia una anatomía muy variada y concluyen que en muchas situaciones, ahorita vamos a ver un estudio con microtomografía súper interesante,
de qué es lo que sucede en estas raíces mesiales, ¿no? En estos estudios, todos estudios son ex vivo, es decir, con los dientes extraídos, para ver la incidencia de ese conducto medio mesial. No nos vamos a detener mucho en esto porque esta es la parte como introductoria para lo que vamos a hacer para retratar esos casos, ¿no? Pero tratando de resumirles, quiero decirles que estos son los porcentajes en donde han encontrado ese conducto medio mesial. Hay casos muy grandes, 36.6, 20, casi 20%, en donde la incidencia de esos conductos es grande. Recuerden que esto es ex vivo. Y por otro lado, esta parte de la tabla también es muy importante porque esto nos dice cuál va a ser más o menos el trayecto que va a tener esos conductos medio-mesiales. Si va a ser un conducto mesio-vestibular, un conducto mesiolingual y un conducto mesio-medial independiente, o si va a ser confluente, si se va a juntar al mesiolingual o se va a juntar al mesio-vestibular, porque eso nos va a servir en la parte del protocolo de tratamiento, ¿verdad? Entonces, en casos de estudios ex vivo, es la incidencia. En casos de estudios, perdón, me voy a tener este es el último, uno de los estudios que veíamos ex vivo. Ahora con la tecnología nueva de las no tan nueva, pero de las microtomografías, tenemos una oportunidad de conocer la anatomía de los conductos increíble, ¿no? Como nunca. Aunque hoy la tomografía normal nos da mucha ayuda, las técnicas de aclaramiento nos daban alguna ayuda. Hoy, sin duda, las técnicas microtomográficas nos dan realmente un mapa que es muy interesante y a veces hasta miedo da, ¿no? Porque el enfocar, estas son puras raíces mesiales, vemos la forma que pueden tener los conductos mesiales de estas raíces. Y bueno, en esta parte vemos conductos independientes, ¿verdad? Que salen, que solamente fueron 3 de este estudio de 40 y tantos. Algunos que tienen doble conducto mesomedial, es decir, tienen prácticamente 4, ¿verdad? Y conductos que son confluentes, casi todos los demás son confluentes. Si ven, se juntan unos con otros, y bueno, en estos casos, en la mayoría de los casos, como decíamos nosotros, si vamos a intervenir esta raíz mesial con 2 conductos mesiales, es muy probable que si el diente está infectado haya bacterias que queden atoradas en algunas áreas, en algunos sitios, en algunos conductos que conectan y a las cuales a esas bacterias no vamos a tener acceso, ¿verdad? Sin embargo, ¿podemos tener éxito? Sí, siempre y cuando seamos capaces de sellar, de desinfectar, de bajar la cantidad de bacterias y sellar las porciones apicales acompañados de un relleno adecuado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos invita en nuestros protocolos clínicos, ya cuando estamos haciendo un acceso endodóntico, pensar que cuando entremos a la parte mesial tengamos que ver dónde están el ingreso, las raíces mesiales, a los conductos mesiales y ver si tenemos que hacer algún protocolo para encontrar ese conducto, particularmente en los casos de fracaso, ¿no? Esta es una reconstrucción de este mismo grupo brasileño, el doctor Marco Berciani, que es el que lidera ese grupo, y otros más, ¿verdad? Hoy en día estas técnicas pues se han ahora sí que democratizado un poco. Hay muchos lugares donde ya tienen microtomógrafos que nos permiten evaluar. En este caso es un conducto, una raíz mesial con los 3 conductos, mesio-vestibular, mesiolingual y un mesio-medial independiente, ¿verdad? Con una salida independiente. Estos son los estudios in vivo, ¿verdad? Estos estudios in vivo son ya en protocolos en paciente, ¿verdad? La primera referencia es de Pomeranz, muy interesante, ¿verdad? Le encuentra 11.5% in vivo, ¿verdad? En sus pacientes se le encuentra una incidencia bastante alta de ese conducto. Entonces, y encuentra que solamente encontró uno independiente, algunos con aletas o unos que eran confluentes, ¿no? Entonces, ese es el resumen de los estudios donde se ha buscado ese conducto in vivo. El más reciente que he revisado yo, hay otros, pero el que he revisado yo es de ASIM, muy interesante. Casi 40% de los casos encuentran conductos mesiomediales, lo que es súper interesante para la clínica, ¿no?
Y bueno, estos son casos que radiográficamente se ven convencionales, pero después de instrumentar y después de preparar, son casos que están hechos por primera vez, en este caso no es retratamiento, pero vemos cómo tenemos 3 conductos mesiales y 3 conductos distales, ¿verdad? Y en estos casos, pues es muy importante tratar de buscarlos, localizarlos y rellenarlos, ¿no? En casos de pulpa viva, donde no hay infección, nuestras posibilidades de éxito son muy altas, ¿verdad? Esta es la referencia de este artículo de Pomeranz que les decía, encuentran un poquito más del 11% de los casos, la referencia publicada, y un poquito después se hace un reporte, un caso del doctor Wayne, en donde él dice, para mi conocimiento, en aquel entonces, estamos hablando del año 1982, esto no ha sido reportado, es decir, el tratamiento del conducto mesomedial, solamente con un artículo haciendo referencia al de Pomeranz que les digo, ¿no? Y al final él dice que eso no debe ser exagerado porque estos casos son casos extraños que ocurren raramente, ¿no? Esto está publicado no hace muchos años, en 1982. Entonces, hoy en día sabemos que eso no es tan cierto, que la incidencia de esos conductos es muy alta y tenemos como nuestra obligación en la clínica, como especialistas que somos, buscarlo, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a usar el conducto mesomedial como una alternativa de ventaja clínica, doctores. Ahorita vamos a ver por qué. Consideraciones clínicas. Miren, es muy importante usar magnificación. No necesariamente microscopio, pero sí, cuando menos, lupas, unas buenas lupas. Es más frecuente en pacientes jóvenes su localización, ¿verdad? Eso habla obviamente, la estrechez natural que sufren los conductos. Eso lo vemos también en los conductos mesiovestibulares, en el MB2, ¿verdad? Arriba. En pacientes jóvenes es más fácil localizar esos conductos. Tenemos que lograr un acceso endodóntico adecuado. Ni más grande, ni más chico. Debemos ser conservadores, pero lo suficientemente grande para que podamos ver y buscar los conductos. Explorar invaginaciones entre los conductos mesiales. Cuando ustedes entren en un acceso endodóntico y vean sus 2 conductos y vean que hay una invaginación una línea entre los 2 conductos, es nuestra obligación pasar por ahí una fresa muy delgadita de tallo largo o una punta ultrasónica Roma para tratar de descubrir esa zona y tratar de, con limas pequeñitas, 6, 8 de preferencia de 21 milímetros, que son cortitas, una lima muy larga entrando en un conducto es como una espada larga, ¿verdad? Si usamos limas más cortitas, de 6, de 8 milímetros, con tantito quelante, lubricante, que nos permita buscar en la entrada de ese conducto una vez que hemos escarbado un poquito en esa invaginación entre los conductos. Y bueno, tener el armamentario adecuado. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso también. Esto está publicado en ese artículo de ASIM, ¿verdad? Que habla un poquito de cuál debe ser nuestro protocolo para buscar esos conductos. Y las fotos son más claras que cualquier explicación. Lo que les decía, miren, se busca la entrada de los conductos. Si vemos que hay esta invaginación, hay que entrar un poquito con puntas ultrasónicas, con fresas muy chiquititas de tallo largo, ¿verdad? Hasta abrir un espacio en donde podamos estar buscando algún conducto en estas zonas. No aquí, no acá, no acá, no acá, en todos lados, porque acuérdense que el conducto puede estar en el centro, puede estar asociado más al conducto lingual o al conducto vestibular, y de esa manera podemos localizarlo y negociarlo. En este caso, el artículo de ASIM, o sea, en un número altísimo de casos encontraron ese conducto mesiomedial. Solo 4 fueron independientes, eso fue lo bueno. Pero miren qué importante, si solamente con el acceso trataban de localizar el conducto mesomedial, solamente encontraron 6.6% de los casos. Pero si lo buscaron haciendo este rebase, en inglés le llaman troughing, pero es como un desgaste entre los conductos, encontraron casi el 40% de los conductos mesomediales. Entonces, doctores, hay que entrar, ¿verdad? Hay que buscarlo para encontrarlo, y en el caso que nos ocupa hoy, el caso de retratamientos, puede ser nuestro salvavidas. Entonces, miren, más o menos, estas son fotografías mías. Ahí tenemos una parte mesial, donde podemos tener esa estructura, todavía está lleno de tejido vivo, y bueno, para convencernos de que no hay un conducto medio mesial, limpiamos
¿verdad? Para confirmar, después de entrar y de cortar, que no hay ningún conducto, podemos trabajar en condiciones normales ahí. Tenemos que tener en mente también que no todos los conductos mesiomediales son independientes, ¿verdad? La gran mayoría se juntan, gracias a Dios, a los conductos mesial perdón, lingual o vestibular. Bueno, ahora vamos ya a la parte de retratamiento. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando vemos un fracaso en una raíz mesial de un molar inferior, doctores? Primero, pues tenemos que lograr desobturar completamente los conductos mesiales. Hay que pensar todo lo anterior, ¿no? Es decir, la selección del caso, si el paciente es una persona adecuada para hacer un retratamiento, porque a veces son casos complicados, si hay alguna transportación, como lo mencionamos, cuál es la calidad del relleno, como cualquier retratamiento convencional. Ya que decidimos entrar, lo primero que tenemos que hacer es desobturar esos conductos. Vamos a aislarnos a la raíz mesial. Hay que desobturarlos y confirmar con una radiografía que no hay relleno. Fíjense, esto es muy importante. Si nosotros tenemos una radiografía donde no se vea relleno, va a haber relleno, sellador o gutapercha. Pero si en una radiografía vemos gutapercha, está repleto de gutapercha. Otra vez, si en una radiografía no se ve gutapercha, va a haber gutapercha y va a haber sellador, sin duda. Eso no lo digo yo, está completamente confirmado. Y si en una radiografía se ve gutapercha, está lleno de gutapercha. Lo primero que tenemos que hacer, doctores, en un retratamiento es quitar el relleno y ahora sí hay que remangarse para empezar a trabajar. Lo primero es quitar lo que hay adentro. Bueno, a ver cómo andamos de tiempo. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer, estamos en un fracaso de una raíz mesial de un molar inferior. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que ASIM recomienda, preparar la zona del istmo, ¿verdad? Fresas de talle largo de alta velocidad, ocultas ultrasónicas romas en esa zona para buscar ese conducto medio mesial. Si logramos que entre en nuestra lima, esta debe ser una lima de 21 milímetros, 6, la más pequeñita, y poco a poco ir bajando con movimientos de vaivén para tratar de bajar, y eventualmente sentimos que se va de fondo, quiere decir que hay una unión con alguno de los conductos. Si el conducto sigue bajando, y tomamos nuestro localizador y sigue bajando, y está a la longitud prácticamente de los otros que ya desobturamos, que ya conocemos más o menos su longitud, podemos pensar que es un conducto independiente, o que se junta en la parte apical, pero muy apical con los otros. Y de esta manera podemos evaluar esto, ¿no? Si son independientes o confluentes. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Doctores, ya somos endodoncistas, las limas o las fresas que nos permitan acceso a esas partes. Puntas ultrasónicas de la marca que ustedes quieran, que les permita, y una vez que ustedes entran con la lima, tienen que checar el trayecto, ¿verdad? Tienen que tomar una radiografía, este es el caso inicial, tiene un poste, en este caso en particular usamos una técnica muy particular que es solamente retratar la raíz mesial, dejando poste y corona. Entramos y ven, está el poste y la corona acá, pero estamos entrando en la raíz mesial con los 3 conductos y estamos buscando más o menos cuál es el trayecto. Es interesante conocer el trayecto porque una vez, recuerden, desobturamos, entramos con nuestro localizador a la longitud de trabajo y podemos imaginarnos que de acuerdo al trayecto, doctores, si nosotros tenemos un trayecto confluente, podemos tener la confianza de que ya tenemos un conducto maestro en donde vamos a rellenar y nuestra obturación siempre va a tener una punta, digamos, un conducto maestro. Y luego cuando estamos confirmando que se une, ya sabemos a dónde se une y tenemos la posibilidad de saber que se va a rellenar y no tiene una salida independiente, como en este caso, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que si tenemos una lesión apical, en este caso que ha fracasado, y tenemos un conducto confluente, quizá su importancia clínica en el pronóstico del retratamiento no sea mayor. Pero en un caso como este, donde tenemos la lesión, pero confirmamos que es un conducto medio mesial, que tiene salida independiente, las cosas cambian, ¿verdad? Es un conducto que va a tener una gran responsabilidad en el resultado del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a saber si es independiente, con istmo confluente. Importantísimo, ese conducto está en una zona de peligro, máxima instrumentación, 25 o 30.04,
hay que buscar patencia cuando entremos ahí. Hay mucha discusión por esto, pero es muy importante. Y tenemos que aplicar todos nuestros protocolos de irrigación, los que usen para los casos de retratamiento. Importante, la irrigación sónica, la irrigación ultrasónica. En lo personal yo uso hipoclorito de sodio al 2.5%. Indispensable en casos de retratamiento, EDTA. Recuerden que va a haber un lodazal ahí de tejido contaminado, restos de dentina contaminada. Es un caso de retratamiento. Está lleno de bichos. Tengo que necesariamente quitar el lodo dentinario. El lodo dentinario va a estar cargado de bacterias, cargado de biopelícula. Tenemos que hacer todo lo posible por quitarlo. Entonces, entre más EDTA utilicemos para agitar y sacar todo este material contaminado que está ahí, va a ser mejor. Medicar es una recomendación, ¿verdad? Estos casos son casos crónicos, ¿verdad? Que requieren, hay mucha gente que no cree mucho en la medicación. Eso es independiente. Si ustedes logran una buena limpieza, una buena desinfección, un buen uso de quelantes, una buena eliminación del lodo dentinario contaminado, no tendría ninguna duda en no juzgar que obturen la misma cita, ¿verdad? Pero realmente el protocolo es tan complicado y tan delicado, doctores, que hacer esto en una sola cita, pues tendría que tener un paciente muy aguantador, una clínica no tan abrumada, ¿verdad? Para poder completar todo el tratamiento en una sola cita. Y bueno, finalmente el relleno, como tenemos una zona de peligro, ahorita vamos a ver unos esquemas, es conveniente rellenar o con termoplastificada, sin mucha presión, no con la presión de una condensación lateral, me refiero a una presión lateral de una condensación lateral, o un cono único ahora que podemos utilizar conos únicos con cementos a base de silicatos. Les decía, miren, estas zonas de los conductos mesiales son áreas más delgadas, ¿verdad? Son áreas de peligro, ¿verdad? Estos son los cortes de este caso, de este molar, de acuerdo conforme van haciendo masa apical. Y bueno, nuestra preparación sería más o menos así, ¿verdad? Si ustedes ven las zonas cervicales, las zonas medias, las zonas apicales, hay zonas de peligro muy interesantes, muy importantes. Si son conductos independientes, doctores, estas zonas no deben instrumentarse mucho. Conicidades 0.06 no son adecuadas. Máxima 0.04 en esa parte. Y obviamente, fíjense qué interesante el concepto. Obviamente nuestra instrumentación va a ser mucho más cuidadosa si llegamos a la conclusión que el trayecto nos indica que es independiente, ¿verdad? Si el trayecto nos indica que es confluente, me voy a preparar más en desinfectar mi conducto maestro, porque sé que el mesomedial va a ser confluente, ¿verdad? Entonces, inclusive tengo que calcular cómo voy a rellenar. Primero, dónde va, qué punta, en qué conducto, para saber, como ya lo hacemos, seguramente ustedes lo hacen en los premolares, ¿no? Donde hay un 2-1, ¿verdad? Siempre obturan el primero, digamos, el conducto maestro, y luego el que se le une, ¿no? Igual es en este caso, ¿no? Este es un caso tomográfico, ¿verdad? Pero no usé yo tomografías, pero como hoy en día podemos con tomografías convencionales, comerciales, poder localizar la presencia de conductos mesomediales. Interesante. En los casos de retratamiento es un poquito más complicado, porque acuérdense que la gutapercha crea efectos a veces de ruido en la tomografía, y a veces es difícil verlos en casos de retratamiento, no de endodoncia primaria, como lo que vieron ahorita. Entonces, miren, vamos a ver ahora los casos que les quiero presentar en donde se justifica un poquito la razón de mis comentarios. Miren, todos estos pacientes son pacientes sanos entre 35 y 60 años, todos son primeros molares mandibulares con periodontitis apical post-tratamiento. En los controles y los procedimientos hechos con radiografías, no con tomografías, se hace la exploración y la calibración del conducto mesomedial, como lo indicamos ahorita, y con los protocolos clínicos de instrumentación y irrigación, que más o menos fueron los que platicamos, que son los que ustedes hacen en los casos de retratamientos. Bien, entonces, miren, vamos a empezar con los relativamente más sencillos, menos comprometidos, ¿no? Entonces, estos casos de retratamiento son sabrosones, doctores, porque sabemos que la anatomía fue tan mala, la endodoncia, que la manipulación clínica ni siquiera tocó las áreas apicales. Eso nos da una tranquilidad emocional muy interesante, porque es muy probable que los primeros que toquen esas áreas para limpiar seamos nosotros, no la persona que hizo la endodoncia inicial. Entonces,
Acuérdense que con anatomía modificada las cosas no son iguales, ¿no? Pero bueno, entonces este caso tenemos que desobturar completamente. Ahí estamos nada más mostrando cómo usar, esa es la raíz mesial, vemos ahí los tres conductos, mesio-medial, el mesiolingual y mesio-vestibular, y vemos cómo podemos usar agitación ultrasónica en los conductos para tratar digamos, sacar los rellenos ahí. Miren, por ejemplo, esa parte me gusta mucho, la van a ver muy repetida, cómo podemos pensar que hay cierta comunicación entre los conductos con la succión, ¿verdad? La succión nos permite que si yo succiono uno de los conductos y toda la succión se va, quiere decir que hay alguna parte en el conducto donde se juntan con los otros dos, ¿verdad? Y tenemos una unión de tres. Ahí estamos usando estos ganchitos que decían las GPR, son ganchos muy interesantes para retratamientos. Pero bueno, entonces este es caso que les comento. Esto nos permite rellenar los conductos, el conducto distal, los conductos mesiales, son tres conductos, y en este caso, por ejemplo, vemos una resolución prácticamente completa a los 6 meses, a pesar de que hay una salida de algo de sellador, pero yo no podría decirles cuál fue la importancia del manejo del conducto mesiomedial. No sé si solamente haber retratado un mesiomedial y un mesiolingual y un mesiovestibular hubiera sido suficiente, ¿verdad? Sé que había comunicación entre los tres y probablemente con haber instrumentado mesiolingual y mesiovestibular el caso hubiera sido exitoso, porque es muy probable que el mesiomedial fuera confluente con alguno de los otros dos. Sin embargo, la sensación de limpieza y de desinfección es mejor si en este caso, que ya tuvo un fracaso previo, logramos la desinfección, y bueno, va acompañado esto de un buen relleno y la reparación, cuando menos radiográfica, del caso, ¿no? Esto es lo que me imagino que puede haber pasado. Eran conductos cortos, con un conducto mesiomedial, que si yo succionaba, la succión se iba en los tres conductos, ya sea que pusiera la jeringa en cualquier conducto y succionaba, la irrigación se iba a salir. Entonces es probable que esto, como todos lo hacemos como endodoncistas, doctores, es como un monitor en la mente cuando estamos trabajando, porque nuestros dedos son como sensores, ¿verdad? Y nos mandan información al cerebro. Me imagino que esto fue lo que pasó, ¿verdad? Hubo una confluencia de preparaciones, una desinfección más completa y la reparación de la lesión. Otro caso, este lo voy a pasar rápido porque si no nos va a dar tiempo. Caso, como ven, ahí estamos checando, desobturando completamente, estamos buscando la confluencia, estamos viendo otra vez la prueba de succión, miren. Succionamos, ahí hay vean cómo se desgasta la parte mesial, como así lo recomendaba. Vean, estamos sacando, ahí vemos restos, un poquito de hidróxido de calcio, ¿verdad? En estas zonas, pero vemos dos conductos en la raíz distal. Es muy frecuente que si encontramos 3 conductos en la mesial, haya 2 en la distal. Es una conclusión clínica solamente. Y bueno, vemos el relleno, y el relleno nos dice algo súper interesante. Vean, el relleno nos dice que efectivamente, aunque la succión se iba completamente metiéndolo en cualquier conducto, tenía 3 salidas independientes, ¿verdad? Tenía 3 salidas independientes. Lastimosamente, de este caso en particular, no tengo controles. Esta es la inicial y la final. Y si ven la final, hay salida de sellador también, no nos dice nada, ¿verdad? No nos dice nada, y es muy probable que la salida del sellador haya sido en el conducto mesiomedial, ¿verdad? Que el conducto mesiomedial es el que haya permitido esto, y mesiolingual, mesiovestibular, pero interesante que en la vista ortorradial, realmente no nos dibuja lo que está pasando en la parte, en una vista distinta, ¿no? De la angulación radiográfica. Ahí me imagino que pasó esto, ¿verdad? Son 2 conductos, un conducto independiente, y en este caso, sí, particularmente,
me alegro de haberlo encontrado ese conducto mesiomedial porque aparentemente, radiográficamente, tenía una salida independiente que pudiera haberme afectado el pronóstico. Entonces, en este caso, la localización y la manipulación de ese conducto mesiomedial nos da un dato interesante, ¿no? En cuanto al resultado, es probable que sí haya influido de una manera importante en el resultado. Otro caso, Cáceres, vean la lesión, una lesión importante, inclusive se ha ido a la zona de la furca. Y bueno, ahí tenemos un video un poquito más completo, estamos quitando resina, la gutapercha contaminada, llegamos a la parte mesial, particularmente, vean cómo está anatómicamente esta parte. Ahí, doctores, si vemos esa entradita que se ve ahí, hay que pasar una fresa, hay que pasar ultrasonido. Es muy probable que haya un conducto mesiomedial. Estamos estructurando el mesiolingual. Si ven en la radiografía de la izquierda, ahí tenemos nuestra radiografía donde no se ve gutapercha, o se ven pedacitos en la parte cervical aquí de gutapercha. Hay mucha gutapercha, hay que ser muy estrictos en esa radiografía, que no se vea nada de gutapercha. Como vieron, salió exudado. Ahí estamos tratando de localizar el conducto. Preparamos más, vean cómo pasamos ya con ultrasonido ahí, y entonces ya somos capaces de entrar con una fresa, una lima delgadita, y corta. Estamos haciendo ahí la prueba de succión nuevamente, como lo hicimos en los otros, ¿verdad? Nos da la impresión de que no necesariamente en la parte apical, pero alguna parte del conducto se están juntando, y eso nos permite inclusive que esta irrigación, doctores, nos permite estar lave y lave y lave y lave a través de un conducto también los otros dos, ¿verdad? Entonces, indispensable el uso de quelantes para remover esa zona contaminada que se ve ahí. Entonces, miren las radiografías. Estas son radiografías de la misma angulación, ya son radiografías de la misma angulación. Vean cómo dos conductos se quedaron prácticamente en donde tenían la obturación previa, ¿verdad? Donde no pudimos bajar. Y el conducto mesiomedial fue el conducto en el cual pudimos bajar con más exactitud hacia la parte apical, ¿verdad? Y esa es la ortorradial. En la ortorradial no se ve tanta diferencia comparando esta con esta por la angulación, pero vemos que el resultado clínico, ¿verdad? El resultado clínico de reparación es indudable, ¿no? Acompañado de síntomas, ¿verdad? Me refiero acompañado de que ya no hay síntomas, pero una reparación apical muy interesante. Sin duda, la localización y la negociación de ese conducto mesiomedial tuvo un impacto importante en este caso. Esto es lo que me imagino que pasó, ¿verdad? Igual, conductos cortos a los cuales no pudimos bajar más, pero el mesiomedial logramos bajar un poquito más y tuvimos la oportunidad de tener acceso a la parte apical. Otro caso que me mandan para hacer cirugía porque hay un instrumento fracturado en esta parte, ¿verdad? Y entonces decidimos entrar, encontramos, como les digo, dos distales y el conducto mesiomedial. En el conducto mesiolingual es donde está la lima fracturada, ¿verdad? Y decidimos, después de la limpieza, terminar el caso y decidir si hacíamos cirugía hasta después de unos meses, porque los síntomas de la paciente disminuyeron sensiblemente. Y entonces, este es el resultado de la preparación, después de haber trabajado en esta parte, dos conductos distales, ¿verdad? Como se ven claramente la entrada de los tres conductos. Recuerden que esos casos ya tuvieron endodoncia, ¿verdad? Entonces, vamos a ser muy cuidadosos en la limpieza y la desinfección, quelantes. Y miren qué interesante, después de haberlo monitoreado por unos meses, con la sola instrumentación y preparación, ayudados de una reinstrumentación, el instrumento siempre se quedó allá adentro. Eso quiere decir, ¿hay bacterias ahí? Sí, seguro hay bacterias. Pero la cantidad de bacterias nosotros las disminuimos mucho y les limitamos el acceso al líquido extrarradicular que les da nutrientes, y eso hace que la cantidad de bacterias disminuyan sensiblemente y les inhibamos su capacidad de infección, ¿verdad? Y la reparación es obvia a los 6 meses. Vemos en esta angulación, otra vez, vemos cómo se ve, ahí se ve el conducto, el instrumento fracturado, pero vemos una reparación indudable, solamente con mejorar el nivel de relleno y la localización de este conducto
mesomedial. Esto es lo que me imagino que pasó, ¿verdad? El instrumento siempre se quedó, volvimos a rellenar con el instrumento in situ, pero probablemente este conducto mesomedial tenía una importancia importante en la generación de la enfermedad periapical. Otro caso también muy interesante, fracaso, síntomas, lesión, conductos cortos, pero en este caso en particular, miren qué interesante, ahí tenemos la radiografía de desobturación, como les digo, estamos confirmando que no hay relleno, pero en este caso en particular, lo que sucedió cuando entramos en ese conducto, encontramos sangre. El diente ya tenía endodoncia, recuerdo. Entonces, vean, inclusive ahí se ve la gutapercha de los distales, de los mesiales. Entonces, ahí se ve entonces la sangre venía del centro, del conducto mesomedial. Un conducto mesomedial vital, doctores. ¿Verdad? Un conducto mesomedial vital. Entonces, ya con endodoncia de años. Entonces, empezamos a hacer nuestro retratamiento. Recuerden, lo primero que hay que hacer es sacar todo el relleno. Estamos ahí preparando la zona como está en el artículo de ASIM, un par de milímetros, ¿verdad? Para buscar, se lava, quelantes, y empezamos con instrumentos delgaditos, 6, 8, ¿verdad? Para entrar en buscar el conducto, localizarlo, cuartitos de vuelta, quelantes, ¿verdad? Y logramos esta preparación después de haber encontrado ese conducto mesomedial vital aquí y nuevamente 2 conductos distales, ¿no? Entonces, en los controles vemos esto, ¿verdad? Y vamos viendo cuando estábamos estudiando el trayecto con nuestras puntas de gutapercha y vemos a los 6 meses, ¿verdad? La resolución de la lesión ya tiene su poste nuevo, ahí están los 2 conductos distales y la unión de un conducto con el conducto, con uno de los conductos mesiales, ¿verdad? Y la renegociación que hicimos de esto pues nos está permitiendo, estas son otras imágenes, vean aquí se ve más clara, en una ortorradial, ¿verdad? A pesar que no se ve que aquí hay 3 canales instrumentados y obturados, sí logramos una resolución de la lesión con la negociación de ese conducto interesante, mesomedial vital, ¿verdad? Vemos aquí dibujé la sangrita, la pulpa, las venas que quedaban ahí, mejoramos un poquito el relleno y el conducto mesomedial negociado y tratado, ¿verdad? Otro caso, este caso era para nosotros más complejo porque vemos que las raíces mesiales están transportadas, la raíz mesial está transportada, entonces eso implica una disminución en el pronóstico. Hay un artículo muy interesante de Gorny que dice que si tenemos casos de raíces con anatomía modificada, el pronóstico baja casi 40 puntos. Tenemos casi menos del 50% de chance de éxito cuando la anatomía fue modificada. Muy interesante ese artículo. Angulaciones preoperatorias, importante tener 3 angulaciones para evaluarlo. Recuerden que no tenemos aquí tomografía. Entonces vemos clara la transportación y es muy difícil retomar esas áreas, ¿no? Entonces ahí pensamos en el mediomesial, doctores. Ojalá haya un mediomesial, como en este caso, ¿verdad? Porque probablemente el mediomesial sí pueda tomar la curvatura. Probablemente el mediomesial sí pueda tomar la curvatura. Ahí estamos en las radiografías con los 2 conductos originales y el mediomesial. Aparentemente tenía un trayecto independiente, sin embargo. Fíjense qué interesante. Vamos a repasar otra vez el video. Perdón. Miren la succión aquí, cómo cambia el concepto. Habíamos visto, fíjense, si succiono ahí succiono y no se va la irrigación de los. Si succiono ahí, no se va. Y si succiono ahí, bueno, ya es el último que queda. Pero otra vez los mojo. Succiono, no se va la succión del otro. No se va la succión de los otros laterales. ¿Sí me explico? Si no se va la succión, nos confirma que no hay comunicación y es una entrada independiente de eso. Entonces, puede ser una ayuda, ¿verdad? Este es el relleno, ¿verdad? Donde se asoma un poquito lo que pudo haber sido el conducto mediomesial. Hay un exceso de sellador, no es lo ideal, pero yo prefiero sellador a bacterias, ¿no? Es otro tema muy interesante de discusión, ¿verdad? Pero hoy soy más agresivo en la limpieza y la desinfección. Acuérdense que esos pacientes ya les fracasó la endodoncia. Y no solo en este paciente tenía 2 fracasos, también le había fracasado el del molar de atrás. Entonces, que lo rehicimos también. Ahorita van a ver cómo la lesión va bien también. Pero ahí vemos los 3 conductos obturados en este molar, ¿no? Y a los 6 meses
vemos inclusive, no alcanzamos a ver el molar detrás. Pero bueno, esta es una angulación inclinada donde se ve, si se fijan lo que teníamos antes, perdón. Ya me perdí, un segundo. Vean cómo se ve la lesión aquí en esta angulación y en esta misma angulación, como ya prácticamente no se ve, ¿verdad? A los 6 meses, ¿verdad? Vemos el caso inicial, vemos cómo está ahora, vemos inclusive la reparación también del molar de atrás. Esto fue seguramente lo que pasó, nuevamente un conducto mesiomedial importante, una desaparición de los síntomas y prácticamente la resolución del caso. Y quizá estos son de los casos más emblemáticos para esto. Miren, aquí transportación, este caso también corto, aparentemente no transportado, no logramos bajar nuestra instrumentación, ¿verdad? Aquí se ve ligeramente transportado, francamente transportado, y en nuestra instrumentación logramos, ese es el puro mesiomedial, doctores, ¿verdad? Entonces logramos encontrar un mesiomedial, y ese mesiomedial, con ese mesiomedial sí logramos nuestra medida con el localizador, y finalmente logramos obturar. Este es el medio mesial, los otros conductos prácticamente se quedaron en su misma posición. Aquí intentamos un poquito entrar en lo que es el conducto distal, y el único control que tengo de esta chica es aparentemente bien. La raíz distal nunca tuvo una lesión franca, ¿verdad? Pero el defecto que estaba en la zona de la furca era muy claro, y aunque el relleno no es lo denso que yo hubiera querido, está realmente funcionando y está realmente... Mi percepción es que si tuviera una tomografía, una radiografía de esta chica hoy, estaría casi seguro que la reparación va a ser completa. Habían pasado 9 meses y una lesión muy grande en la zona de la furca, y muy probablemente gracias al conducto mediomesial. Y me pregunto si este conducto que encontramos solo y después instrumentado y obturado pudiera haber sido la clave de que esto se solucionara igual, ¿no? Cosa diferente en este caso, también de los casos más emblemáticos. Miren, esta radiografía es un amigo endodoncista. Este amigo endodoncista trata de rehacer el tratamiento. Estas radiografías yo las conseguí después de atenderla a ella. Y el caso me llega, esta también es del endodoncista, porque él me manda el caso con la raíz distal obturada, muy bien obturada, por cierto. Llega conmigo y yo trato de entrar en los conductos mesiales y nunca puedo bajar con riesgo de seguirme derecho, ¿verdad? Intentamos mucho tratar de bajar hasta que decidí detenerme y vean el tamaño de la lesión, y decidimos buscar el conducto mesiomedial, ¿verdad? Con mucha suerte y dedicación, por supuesto, logramos localizar el conducto mesiomedial, ¿verdad? Este es el video de este caso de Ale. Estamos instrumentando, terminamos de instrumentar, hacemos el juego de la irrigación, ¿verdad? Hacemos el juego de la irrigación otra vez, lavando todo constantemente, los 3 conductos, ¿sí? Vean cómo si ahí irrigo y succiono no se van, y si ahí irrigo y succiono, ahí sí se van. Es decir, es un conducto confluente, el mesio vestibular con ahí estamos obturando con técnicas de calor, con técnica de onda continua, y miren qué interesante. Este es el caso, recién lo terminé. Recuerden que el conducto distal lo hizo mi colega. Y bueno, controles, dificilísimo conseguir que esta chica regresara a sus controles, pero felizmente logramos que el dentista me tomara las radiografías, porque su familia es paciente de él, y pudimos tener acceso a las radiografías. Pero miren, doctores, sin duda, el resultado exitoso de este tratamiento no fue por la renegociación de los mesiales, fue por la negociación del conducto mesiomedial. Entonces, regresando al título de nuestra charla, el impacto de la localización y negociación del conducto mesiomedial en el pronóstico de fracasos de molares inferiores. Fíjense qué importante, ¿verdad? El saber que existe, el conocer cómo negociarlo, el tener el armamentario suficiente para verlo, localizarlo y negociarlo y obturarlo, nos da la oportunidad que casos que se pueden ir o a extracción, o a reemplazo intencional, o a cirugía,
se resuelvan por lo básico, el conocimiento de la anatomía y la aplicación de la tecnología, pero con el conocimiento de lo básico, ¿verdad? Con eso tenemos chance de tener el acceso a solucionar casos como este, que creo que así fue lo que pasó ahí, ¿no? Los conductos, los otros, sí los desinfecté, sí entré, pero no pude llegar hasta abajo y es muy probable, aquí como pongo el signo de interrogación, quizá había una conexión de estos en la parte final, pero el papá de los pollitos era el mesomedial. Y con la negociación de ese logramos la resolución de un caso convencional. Un caso muy similar como este, igual, caso muy complicado, un poste, lo bueno es que el poste se ve desajustado, lo quitamos con cierta facilidad, pero vean, una curvatura de radio corto y efectivamente cuando tratamos de bajar, nunca pudimos bajar, ¿verdad? Este, doctores, es el mesomedial, ¿verdad? Este es el mesomedial. Logramos encontrar el mesomedial, ahí estamos con el juego de la succión, ese lavado constante para desinfectar. Acuérdense que es un arma muy importante para lograr el control bacteriológico de los conductos, es la irrigación y el quelante, ¿verdad? Que nos permita quitar las capas pegadas, las costras pegadas del lodo dentinario que hay adentro. Y estamos obturando ahí, es la cita de la obturación, vean en la zona de la lesión que había aquí, sale un conducto lateral, y bueno, en exceso también el sellador, por la presión del relleno, usamos onda continua, vemos la obturación final. Fue un problema localizar a esta chica y regresó lamentablemente solita, así, ¿verdad? Con mi curación nunca regresó al dentista después de 3 años y medio, pero vean, de aquí para acá es nada más conducto mesomedial, doctores, ¿verdad? Entonces, gracias al conducto mesomedial logramos que hubiera la reparación. Este simplemente es un relleno que le puse ese día y la despaché, ¿no? Para que fuera con su dentista. No sé mucho más de ella, pero mi conclusión clínica es que gracias al conducto mesomedial ella pudo conservar su molar, porque los otros conductos sí los desinfecté, pero no mejoré la posición del relleno, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que pudo haber pasado en este caso, ¿verdad? Estos conductos los mejoré de alguna manera, los desinfecté, sí, pero el impacto más importante era porque este era confluente, acuérdense, ¿verdad? Entonces, y este es el último caso que les voy a presentar. Es un caso de un protocolo muy interesante que a mí me gusta, que si tiene magnificación lo pueden hacer. Pacientes que tienen una buena corona, un buen poste, solamente a tener acceso solamente a la raíz mesial. En este caso, encontramos el conducto mesomedial, logramos controlar una fístula en cortito, en el tiempo de medicación. Nos quedan 3 minutitos, voy como inglés, Norberto, para que no me regañes. Estamos en el caso inicial, la cita de la obturación, vemos los 3 conductos obturados, tienen su misma corona y su mismo poste, como ven. Y después de un tiempo, logramos el relleno del conducto mesomedial, 12 meses después, vean, una reparación padrísima. Lo único que tuvo que hacer esa persona arriba es sellar su corona. No se cambió poste, no se cambió corona, Entonces, todos estos protocolos de doctores de lo básico, la utilización de lo nuevo con la información básica, nos da la mejor amalgama que tenemos como especialistas como responsabilidad social, ¿verdad? Entonces, estos son después de 5 años, vean qué padre, esta persona sigue con su misma corona, sigue con su misma, lo único que hizo su dentista es sellarle el acceso que hice, un acceso muy pequeñito, ¿verdad? Y esto es lo que yo creo que pasó, igual, un conducto mesomedial independiente. En este caso sí tuve chance de mejorar los otros 2 conductos, pero siempre una mejor desinfección es mejor. Y finalmente comentarles que, bueno, la endodoncia, hay veces nos dicen, oye, ¿haces haces esto todo el día? Sí, hago esto todo el día. Oye, qué aburrido, ¿no? Pues no, ¿verdad? Es completamente distinto cada caso, cada persona, cada paciente. No se diga que la anatomía, ¿verdad? Entonces, más que saber que uso la lima fulana, tenemos que irnos a lo básico, doctores. Tenemos que buscar la base de la información que tenemos, biológica, para buscar la mejor aplicación clínica con la mejor de las destrezas y, por supuesto, usar la tecnología, ¿verdad? Pero
usar la tecnología sin unas bases biológicas adecuadas creo que nos deja una práctica coja, ¿verdad? Entonces, si lo amalgamamos todos, llegamos a buenas conclusiones profesionales. Y nada más para no olvidar, para que lo lleven a casa, importante, los primeros molares mandibulares son los que se hacen endodoncia con más frecuencia. La raíz mesial tiene una anatomía muy compleja y en los casos de fracaso o de periodontitis apical post-tratamiento, el pronóstico es menor en la raíz mesial que en la raíz distal. Como en esa raíz es más compleja y casi siempre relacionada con una anatomía distinta que puede nombrarse el conducto mesiomedial, no siempre es un conducto, doctores, a veces es un istmo, ¿verdad? Pero hay algo allá adentro de anatomía distinta, es importante buscar esa zona, limpiarla, desinfectarla y obturarla. Y esto puede ser la clave para el éxito en ciertos casos de tratamiento previo. Son las 11 en punto, Norberto. Pensé que no lo iba a lograr, pero lo logré. Muchas gracias, doctores. A usted, no sé si doctor. tuve alguna duda. Excelente, vamos a dejar ese slide para también que vean los datos y toda la parte que nos ha compartido. Muchísimas gracias, doctor, y como dirían, qué buen timing, con todo de que estuvo moviéndole al ritmo de la charla. Muchísimas felicidades, excelentes comentarios que tenemos a través de las distintas plataformas, distintos países que le mandan saludos. Hay gente en Perú, aquí en México, en Pachuca, en San Luis Potosí, en Yucatán. Gente desde la UNA, desde Morelia, Celaya, Guanajuato, también en Argentina, Guatemala, y bueno, muchos buenos comentarios, un lujo escucharlo. Claro. Vimos al principio un comentario del doctor Brun que le manda saludos, dice: buenos días, agradezco su participación, doctor Alberto Díaz Tueme, por engalanar esta sesión académica mensual del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares AC. Siempre aprendo mucho en sus clases, le mando un abrazo y gracias. Evidentemente nos agradece a Portal Odontólogos por el apoyo a nuestra asociación. Muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias. Vamos con las preguntas, doctor. Nos dicen: ¿hasta cuántas veces podemos retratar un diente? Es una pregunta difícil, pero a veces, por ejemplo, no se puede, ¿verdad? Es decir, recuerden que cada intervención que hace el dentista es una intervención que afecta estructuralmente a los dientes. Entonces, va a haber casos en donde no lo vaya a retratar, en donde vaya a una cosa quirúrgica o inclusive a la extracción, ¿verdad? Entonces, si la endodoncia primaria fue poco invasiva, pues se puede tratar con cierta tranquilidad. Pero si la endodoncia primaria fue muy invasiva, tenemos que tener mucho cuidado porque cada vez que metamos desde la desobturación, doctores, desobturar un caso, es muy probable que tengamos que tocar dentina y afectar áreas de peligro, porque entonces se tiene que hacer una valoración muy cuidadosa. No toda la gente es candidata ni los dientes son candidatos para rehacer endodoncia, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la gente ya sufrió una endodoncia previa, ya sufrió un fracaso, y tenemos que primero informar claramente de para dónde va el paciente, informarle claramente los riesgos, el dolor, la inflamación que pueda tener. En todos los casos de retratamiento sucede. Pero un retratamiento, ¿qué tantas veces se puede hacer? Tantas veces como mantengamos estructuralmente al diente bien viable y que pueda sobrevivir, ¿verdad? Si es un diente, por ejemplo, antes que hacíamos los cierres apicales con hidróxido de calcio y dejábamos en dientes niñitos que tenían 8 años, 7 años, le poníamos hidróxido de calcio, nuestro objetivo, doctores, era que se cerrara el ápice. Se cerraba el ápice, pero el diente le duraba en boca 3 años porque el diente tenía paredes de dentina de medio milímetro y el paciente las rompía. Entonces, tenemos que medir entre el resultado del tratamiento, la sanidad y la duración de lo que vamos a hacer. Adelante. Excelente, muchísimas gracias. Saludos también a Monterrey, Nuevo León, Poza Rica, Veracruz y nuevamente a Perú, que le mandan saludos. Nos dicen: ¿hasta qué amplitud debemos trabajar en un tratamiento? Eso también es de difícil porque podemos tener un caso de vamos a hacer foco, doctores, a molares inferiores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tema? Un conducto mesomedial, como bien lo puse ahí, como está en una zona de peligro, debe ser instrumentado poco, con una recomendación 25 o 30.04 de conicidad 0.04. Salvo el caso de que el 30.04 esté demasiado flojo y no haya tocado las paredes de dentina,
probablemente un 35.04, o podemos instrumentar la parte apical con una lima manual que es 0.02, para que nosotros agrandemos solamente la parte apical, pero no ensanchemos el cuerpo del conducto. Igual, aunque hay mucha contradicción y mucho contraste en esto, a mí me gusta mucho usar solventes, y eso puede ser una crítica importante, ¿no? Porque el solvente tiene muchas desventajas, ¿verdad? Unas son biológicas, pero el solvente, doctores, es para usarse dentro del conducto radicular, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, ¿qué es cancerígeno? ¿Qué es eso? Bueno, si tengo la posibilidad de que el solvente se pase, tengo que usarlo con cuidado. Si tengo una sobreobturación, por ejemplo, no uso solvente. Pero si el solvente lo voy a usar dentro de un conducto radicular, doctores, a ver, muévanle a la cesera, como les digo a mis alumnos. ¿Qué es lo que menos va a tocar a las paredes de dentina? Lo que menos va a tocar a las paredes de dentina es un instrumento que fluya en un material reblandecido y de tal manera que yo pueda retirar toda la gutapercha sin haber raspado dentina con unas estrías de un instrumento rotatorio, ¿verdad? O de un instrumento manual. Entonces, si es un diente que tengo la duda porque está no sobreinstrumentado en grosor, por ejemplo, pero es un diente viable, en lo posible trato de usar solventes para que yo pueda remover la gutapercha. Es muy delicado, muy tardado. Claro, si yo meto una K3.06 o 0.04, sí, voy a sacar muy rápido el material, doctores, pero voy a tocar dentina, lamentablemente es muy probable que sí. Entonces, esto, doctores, somos especialistas. Nosotros tenemos que elegir lo mejor para cada caso, no son recetas de cocina. Entonces, si es un caso cuya dentina esté muy dañada, lo que tengo que hacer es trabajar sobre no dañar más la dentina. Si es un caso que son raíces que se prepararon muy delgaditas, por supuesto que meto un instrumento rotatorio sin solvente, ¿verdad? Pero si tengo dudas o si tengo áreas en las cuales no puedo tener acceso al material previo, por supuesto que uso solventes. Adelante. Excelente, gracias. También nos preguntan, ¿con qué frecuencia está presente el conducto mediomesial en los molares inferiores? ¿Y con qué frecuencia suelen ser istmos? En caso de istmos, ¿podríamos instrumentar y obturar sin necesidad de cirugía? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y les decía yo que es muy difícil de ser conducto mesomedial, porque como vieron en este artículo fabuloso del doctor de este grupo brasileño, donde está también el doctor Ordinola también, ¿verdad? Hoy en día trabaja mucho Perú, nuestros amigos peruanos, hermanos peruanos, un orgullo de este grupo que trabaja con el doctor Ordinola, hoy está en Estados Unidos, pero con Brasil. Eso nos da una idea de que la anatomía de la raíz mesiovestibular no necesariamente es un conducto, doctores, es una red, ¿verdad? Es una red que regularmente localizamos como dos conductos y a veces como un tercer conducto, pero si vieron en las microtomografías, solamente un caso de 70 tiene un conducto independiente como si fuera un solo conducto, todo lo demás es irregular. Entonces, debemos de tratarlos como tal, por eso a veces se recomienda mucho agitación de la irrigación para que descomponga el material que está dispuesto ahí, pulpa, ya sea viva o muerta, restos de lodo dentinario. Acuérdense, cuando entramos en un caso de retratamiento, un dentista ya estuvo trabajando ahí, ya estuvo produciendo lodo dentinario a grandes cantidades, y si estaba contaminado, ese lodo dentinario se empaca en las paredes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para sacarlo? Necesitamos tratar de tener acceso a él, necesitamos usar irrigación que disuelva la parte orgánica y tenemos que utilizar un material que disuelva la parte inorgánica, si no, no vamos a poder limpiar bien. Entonces, y es una persona que ya tuvo un fracaso endodóntico, doctores. Es decir, ahora tenemos que hacer algo adicional. Si no, vamos a tener, como decimos aquí en México, pan con lo mismo, ¿verdad? Si hacemos lo mismo, vamos a tener lo mismo. Tenemos que hacer algo distinto. Adelante. Excelente, gracias. También nos dicen, ¿cuál es su opinión de utilizar limas tipo U para descubrir la zona interconductos mesiales para buscar el MMC? Excelente, excelente. Lo que necesitamos, imagínense que estamos entrando en un conducto muy estrecho, muy pequeñito, quizá con una entrada curva al inicial.
¿Qué es lo que necesitamos ahí? Sin ponerle nombres, doctores. Necesitamos una lima corta para que, si usamos una lima muy larga y tratamos de entrar, la lima se curvea, se dobla. ¿Verdad? Acuérdense que es un molar inferior. No todos los pacientes saben mucho. Entonces, usar una lima de 25 milímetros es muy grande. Usar una de 21 milímetros. 1. 2. No usar limas de níquel titanio. ¿Verdad? Necesitamos limas de acero inoxidable, rígidas, de preferencia con una anatomía cuadrada, que tenga mucho metal. De preferencia que corten la punta para que yo pueda girar y que esté cortando cuando estoy haciendo esos cuartitos de vuelta. Entonces, sin ponerle marca a la lima, necesito una lima corta, una lima rígida, y la lima rígida es la que yo debo de saber, porque soy endodoncista, que si hago un corte transversal, yo sé cuál es la forma de la lima. Si uso una lima triangular, es una lima muy flexible. Puede servir, pero es mejor una lima cuadrada. Una lima que no tenga corte en la punta, puede servir, pero es mejor que corte en la punta. Una lima muy larga puede servir, pero es mejor una lima corta. Entonces, para esa, hay limas de las casas comerciales que tienen precisamente su diseño y su manufactura, su aleación, está diseñada para que sea rígida. Entonces, esa es la que hay que elegir, de la marca que ustedes quieran. Gracias. Tenemos otra pregunta que nos realizan. ¿Qué lupas para magnificación recomienda, doctor? Hijo, miren, yo utilicé por algunos años, yo tengo 24 años de usar solo un microscopio, pero usé unas lupas Seiler maravillosas. Pero las limas Seiler y las limas Zeiss son las mejores, ¿verdad? Entonces, particularmente Zeiss. Entonces, si van a usar lupas, se pueden conseguir una Zeiss, pero yo creo que, como les digo a mis alumnos, lamentablemente son endodoncistas, doctores, tienen que tener en la mente el microscopio. Algunos tenemos una mejor, otros tenemos menos, otros muy poca oportunidad, pero de nuestra mente, en lugar de cambiar de carro, debe ser poner un microscopio en nuestra oficina. Entonces, yo invertirle a una buena lupa, son carísimas, mejor lo invierto todos los microscopios son buenos. Le invertiría a un microscopio aunque no fuera el mejor. Adelante. Perfecto, gracias. Nos hacen otra pregunta, nos dicen... Yo me he encontrado también con dos conductos distales, que a veces terminan uniéndose al instrumental. Doctor, ¿en qué porcentaje se dan los conductos mesiomediales y los dobles conductos distales? Sí, no conozco el dato, pero sí les puedo decir, y lo mostré ahorita con varios de los casos, es muy frecuente que cuando tenemos un conducto mesomedial, el conducto distal tenga dos conductos. Es muy frecuente. Entonces, miren, esto se trata, obviamente, de saber por la información que nos da la literatura, pero lo más importante, doctores, es nuestra actitud clínica. Es decir, yo entro en un molar inferior y tengo que buscar en la raíz mesial un conducto mesiovestibular, un conducto mesiodistal y un conducto mesiomedial. Por supuesto que no siempre encuentro tres, por supuesto. Casi siempre encuentro un conducto mesiomedial y un conducto mesiolingual. Con cierta frecuencia encuentro un conducto mesiomedial. Y en distal nunca busco un conducto, doctores. En distal siempre busco dos y a veces he encontrado tres. Entonces, la clave no es buscar uno para encontrar uno. Perdón, no es saber que hay uno para buscar uno. Es saber que la anatomía puede ser muy compleja. Entonces, tenemos que buscarlos, los que haya. ¿Verdad? Ahorita que las radiografías finales que les pasé es un muchacho con 6 conductos. Si yo hubiera buscado 3, hubiera encontrado 3. ¿Por qué encontré 6? Porque busqué 6. Y busqué 7, y busqué 8, y analicé la anatomía. No busqué 8, analicé la anatomía de adentro y dije, a ver, aquí hay una irregularidad, a ver, voy a explorar.
aquí hay esto, voy a buscar. Si buscamos, encontramos. La anatomía de los dientes es muy compleja, particularmente de esos dientes. Entonces, la respuesta, digamos, plain es, si encuentran un conducto mesiovestibular y es solamente una percepción clínica, no es evidencia, busquen dos en la parte distal. Con mucha frecuencia los van a encontrar. Adelante. Gracias. Nos preguntan también, ¿qué técnica radiológica utiliza para localizar estos conductos mesiomediales? Siempre es orto, meso y disto. Orto, meso y disto. 3 radiografías, casi como lo hacemos convencionalmente. Creo que es muy importante en casos de retratamientos, doctores, si no tienen un tomógrafo en su consultorio, que la mayoría no los tenemos, yo tengo que mandar mis tomografías a un estudio, pero si no tienen tomógrafo en su oficina, orto, meso y disto. Si el caso es muy complicado, antes de empezarlo, manden a hacer una tomografía, ¿verdad? Hay muchos casos, que es otro tema, en donde se cambia la decisión clínica con la tomografía, ¿verdad? Entonces, es un caso, una lesión muy grande, un caso raro que ven ahí, ni lo empiecen, mejor tengan su tomografía y sus orto, meso y disto. Claro que la información de la complejidad la dan la orto, meso y disto. Si yo tomo una orto, meso y disto y no tengo una conclusión exacta, por supuesto se va a tomar una tomografía. Adelante. Perfecto, gracias. También nos dicen, ¿cuántos milímetros de desgaste en promedio encontraríamos un conducto mesiomedial? Las recomendaciones que da el doctor Gassim son 2 milímetros, pero es muy difícil medir 2 milímetros viendo desde arriba. ¿Sí me explico? Ustedes están viendo su acceso endodóntico y medir 2 milímetros es muy difícil medir, decir una cantidad. Pero ahí también usen su criterio clínico. Acuérdense que la anatomía de esa raíz mesial, la raíz mesial es una sola, es como un frijol. Es así. Aquí tienen un conducto y aquí tienen otro conducto. Si ustedes rebajan el medio del conducto, nunca van a perforar. Nunca van a perforar. ¿Me explico? Entonces, bajen lo suficiente para que puedan ver, ¿verdad? Ahí no hay temor de perforación, salvo que se vayan a la zona de la furca, pero no debe ser, porque es un conducto que está acá, otro conducto que está acá, nada más únanlos, ¿verdad? Si los van uniendo con el ultrasonido, con una fresa de alta velocidad o de baja velocidad, medio o uno de calibre chiquititos, pueden bajar un poquito y estar explorando. Tienen que ver. Si no se ve, no se cura. Por eso el microscopio. Usen quelantes. Lavan quelantes para quitar el lodo dentinario. Microsucción para que saquen toda la irrigación, para que esté en seco y puedan estar viendo en dónde calculan que pueda. Porque miren, buscar un conducto, como yo hago a mis alumnos, cuando están buscando un conducto o mesiovestibular, ellos están sentados, a ver si me explico. Están con el paciente y están poniendo la lima así. Están adivinando dónde está el conducto. Cuando ustedes ven lo que están haciendo, ustedes están viendo y su lima va directamente a donde ustedes están viendo. No es estar con la lima buscando el conducto. ¿Sí me explicó? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es rebajar un poquito, quitar, porque es una entradita, es como una V, viéndola de lado es como una V, una entradita entre el piso pulpar y la pared mesial de la raíz. El piso pulpar viene y se invagina un poquito. En esta parte hay que buscarlo. No sé si con mis manos hago un buen dibujo, pero espero que haya sido de utilidad. Adelante. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. De igual forma, en los chats y en la pantalla han estado apareciendo los datos del doctor para que, cuestiones más específicas las puedan ver tanto con el doctor como con el Colegio Nacional de Endodoncistas Militares. Dicen, ¿qué limas rotatorias recomienda para tratar esos conductos curvos? Cualquiera que sea de poca conicidad, o sea, vamos a hablar 0.04, que sean de níquel titanio termotratado, ¿verdad? O sea, níquel titanio martensítico, y que tenga conicidad y que la conicidad sea, que no sea conicidad variable hacia arriba, sino que sea conicidad variable hacia el cuerpo del conducto. Hoy en día, los instrumentos más conservadores tienen menos conicidad junto al vástago que en la punta del instrumento. Entonces, instrumentos que no sean tan agresivos,
tan cónicos que arriesguen estructuralmente al diente. Entonces, marcas hay de cualquiera. No me gusta a mí mucho hablar de las marcas, pero sí de la generalidad. Entonces, que sean instrumentos de conicidad progresiva, pero hacia el mango, que sean calibres quizá que no excedan el 30. Estamos hablando del medio mesial, el 30. Si es 35 lo puedo hacer manual, que es conicidad 0.02. Y de níquel, titanio, tratado térmicamente, preferentemente martensitas. Es decir, que tengan una gran flexibilidad, que tengan poca superelasticidad, ¿verdad? Y que sean muy maleables, ¿verdad? En el conducto, básicamente. Y casi todas las marcas tienen limas así. Qué excelente, muchísimas gracias. ¿Alguna vez ha complementado la antibiótico-terapia con algún antifúngico en algún caso de retratamientos múltiplos que continúan fracasando? Sí se puede utilizar. O sea, sabemos que en los estudios microbiológicos han encontrado una gran cantidad de bacterias. Estamos hablando de dientes con fracaso endodóntico, básicamente facultativas, gram positivas, muchas también, muchas anaerobias, gram negativas también, pero básicamente las predominantes son facultativas, gram positivas, o anaerobias, gram positivas, y casi en algunos casos más serios se han encontrado hasta el 9% de hongos, ¿verdad? También dentro del conducto radicular, básicamente cándida. Pero esos están adentro del conducto radicular, doctor. Una administración sistémica de antibiótico va a viajar donde haya sangre. En un conducto, dentro de un conducto radicular tratado endodónticamente, ya no hay sangre, ¿verdad? Entonces, el acceso de esos medicamentos al conducto radicular está impedido simplemente porque no hay el vehículo a través del cual el antibiótico o el antifúngico llegue, ¿verdad? Entonces, si yo pensara en un antifúngico, no sería sistémico, sería local, ¿verdad? Y regularmente el hipoclorito de sodio es una irrigación que nos da una muy buena cobertura, disuelve la biopelícula, tiene acceso a la mayoría de las bacterias, algunas bacterias, esto es un dato súper importante, algunas bacterias que se encuentran como infecciones secundarias o persistentes, ¿no? Se llaman persisters en inglés, son difíciles de destruir. O sea, cuando enfrentamos un retratamiento, no solo cuando entramos en una infección primaria, doctores, y ustedes hacen su primera irrigación, yo les digo a mis alumnos, cuando irrigo, es más, cuando hago el acceso y entra oxígeno a una pulpa necrótica, yo casi las oigo gritar a las bacterias. Se mueren cientos de miles de millones en el segundo que entra oxígeno, porque casi todas son anaerobias. Con una irrigación de hipoclorito de sodio, las vuelvo a oír gritar, las estoy achicharrando a todas con el hipoclorito de sodio. Las facultativas gram positivas son muy aguantadoras, están cubiertas completamente de biofilm y aparte hay pedazos de Gutapexi, de sellador, en donde se esconden. El acceso a las bacterias es más complicado y ellas desarrollan genes que les protegen más de la medicación de la antisepsia. Por eso tenemos más fracasos en casos de retratamiento, entre otras cosas. Entonces, no recomiendo un agente antifúngico sistémico, porque el problema es local dentro del conducto radicular. Todo lo que esté destinado para una desinfección local es bueno. Adelante. Muchísimas gracias. Nos dicen si ese cuartito de vuelta es de fuerzas balanceadas. Como fuerzas balanceadas. Así es, como fuerzas balanceadas. Muchísimas gracias. Además, ahí le va. Fuerzas balanceadas originalmente decía un número de grados para un lado y un número de grados para otro. Un número de grados para... No es un cuartito de vuelta sensible, porque acuérdense que esas limas tenemos que precurvarlas un poquito. Entonces lo que queremos es que la lima vaya entrando poco a poquito
en el conducto y yo le pongo tantito quelante. Es más, la lima in situ, la lima está entrando en el conducto y tomo con un explorador tantito quelante y lo embarro en la entrada del conducto con la lima para no sacarla. El momento que la lima se engancha, todos tenemos esa sensación. Cuando metes una lima y la sueltas y la lima hace, ¿verdad? Ahí se suelta. Es decir, ya se enganchó. Ahí le pongo en el acceso con un explorador, en la entradita, tantito quelante y sigo con la lima cuartito de vuelta. La lima va a ir bajando y explorando y este sensor nos va dando la información a la cabeza de cómo está ese conducto, ¿verdad? Entonces, no soltarlo. Y ya que bajaron algunos milímetros, entrada y salida chiquititos. Cuartito de vuelta para abajo, entrada y salida chiquititos, como para destrabar las estrías. Tantito quelante más, una gotita de irrigación, cuartito de vuelta para abajo, limo tantito, cuartito de vuelta para abajo, limo, ¿verdad? Y si quieren ya una longitud adecuada, le ponen su localizador y le va a decir, ahí estamos. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Vamos con un par de preguntas, siguen muchas, pero bueno, vamos a ir resumiendo. Nos dicen, en órganos dentarios que provocaron celulitis facial odontógena, ¿pueden ser tratados con endodoncia? A ver, otra vez, perdón. Sí, en órganos dentarios que provocaron celulitis facial odontógena, ¿pueden ser tratados con endodoncia? Por supuesto que sí. No en la etapa aguda, ¿verdad? En la etapa aguda se pueden hacer solamente, digamos, drenajes, ¿verdad? Casi siempre a través del diente, ¿verdad? Y ya que los síntomas son controlados ahí, pues sí, por vía sistémica, porque ya en un absceso, una celulitis como esta, pues, los pacientes inclusive pueden ser hasta intrahospitalarios, ya que bajen los síntomas, si el diente es restaurable, por supuesto hay que hacerle su endodoncia. Estamos hablando de odontógeno, que la causa de la celulitis fue por una infección de ese diente, ¿verdad? Uh-huh. Gracias. Sí, claro. Hay dos preguntas acerca como de los estudios y toda esta parte. No nos dicen, uno de los problemas de la tomografía CBCT es la escasez de centros de radiodiagnóstico que los ofrecen. En mi ciudad solo existen 4 equipos. Doctor, ¿sabe cuántos hay en su ciudad? Creo que ese factor que influye en los costos, influye en la aceptación del paciente a hacerse este estudio. Nos mandan saludos desde Chihuahua y también nos preguntan por aparte si sabes dónde existen equipos de microtomografía en México. Sí, a la primera pregunta es cierto, o sea, realmente el acceso a esa tecnología es todavía ciertamente limitado en algunas zonas, ¿verdad? Sin embargo, miren, esto les voy a decir es muy importante. La tomografía es un gran auxiliar, inclusive en la toma de decisiones. Pero toda la endodoncia a través de los años, todos los estudios de pronóstico más serios que nos han dado los fundamentos de lo que hacemos ahora, se hicieron sin tomografías. Entonces, es un arma invaluable la tomografía, pero no invaluable, es un arma muy útil, ¿verdad? Porque hay estudios donde a los endodoncistas les mandan los juntan y les mandan un caso con radiografías y luego les dan una tomografía del mismo caso. Y casi a veces el 40% de los endodoncistas cambian el tratamiento después de ver la tomografía. Fíjense qué importante es, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que por no tener tomografía no vamos a hacer buena endodoncia. Eso es muy importante. Ahora, el costo es adicional, sí, y bueno, y hay que considerar la economía de nuestros pacientes. No todos a veces pueden pagar nuestra endodoncia. Por supuesto que si un paciente apenas puede pagar nuestra endodoncia, probablemente no le indique la tomografía y voy a tener que resolver con mi experiencia el caso de esa persona. Sin embargo, a veces por responsabilidad sería importante preguntarle a nuestros pacientes si puede y si tiene acceso a hacerse la tomografía, que sería de mucha utilidad, por su caso en particular, ¿no? Entonces, no quiero quitarle, por supuesto, yo en mi práctica cada vez la uso más, me encantaría tener una en mi consultorio. Muchos endodoncistas en nuestro país, hoy en México, tienen su tomógrafo en su consultorio, ¿verdad? Que sería lo ideal. Pero tener acceso a tener estudios tomográficos creo que es muy importante y cada vez va a ser más útil. Cada vez se va a hacer más.
y seguramente los costos van a bajar, como ya ha pasado con las tomografías. Las tomografías costaban un dineral, hoy, no sé, aquí en Guadalajara cuestan 700, 800 pesos, 1000 pesos. Entonces, no son una serie radiográfica les cuesta eso en el mismo estudio, ¿no? Entonces, en el mismo despacho de radiográfico. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Somos especialistas, tenemos que estar a la saga, tenemos que estar en el punto adecuado, en el momento adecuado, cuando menos tenemos que saber que existe y que existe la posibilidad de usarlo para mejorar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, bien importante. Y no solo eso, doctores, sino en pocos años vamos a estar haciendo endodoncia en 3D con un tomógrafo en tiempo real. Es la verdad. Entonces, no podemos distanciarnos de la tecnología. Tenemos que estar cerquita, porque cada vez esas, como el microscopio, es una tecnología que llegó para quedarse. No hay vuelta de hoja. Entonces, hay que estar cerquita. Y la otra parte era, no me acuerdo, de los equipos de microtomografía. No puedo responderte mucho salvo en mi ciudad. Sé que aquí en la UDG, lo conozco, tienen su equipo de microtomografía. Ellos han inclusive hecho publicaciones súper interesantes, la gente de la UDG, con el microtomógrafo. Así es. Sé que hay en otras universidades, pero no me gustaría cometer algún error. Donde estoy seguro que hay es en la UDG, Universidad de Guadalajara. Perfectísimo, muchísimas gracias. Vamos con una última pregunta. Se agradece su conocimiento compartido. También anteriormente le agradecen por dar las respuestas. Muchísimas gracias al doctor, dicen. ¿Existe un láser de diodo para limpieza de conductos? ¿Funciona? ¿Qué característica debe tener? Y gracias nuevamente. Sí, igual el láser es una muy buena opción para hacer endodoncia. Se usa prácticamente para todo. Desde el acceso, particularmente es bueno en la desinfección. Nosotros hemos hecho algunas cosas pequeñitas de investigación con láser, ¿verdad? Que es una activación de la solución de irrigación a través de la luz, ¿verdad? Del láser, y permite una desinfección hasta las partes más apicales con la aplicación solamente en el acceso, digamos, endodóntico, con la aplicación de la punta de láser. Pero se usa inclusive para la instrumentación y para la obturación también. No tengo mucha experiencia, para ser honesto. Sé que es una alternativa muy cara, ¿verdad? No sé, un aparato puede costar 60, 70 mil dólares. Entonces, los repuestos, las puntas y todo que hay que usar de consumo también son caras. Y creo que hasta este momento es importante, es interesante, es efectivo, pero el acceso digamos, para la población es un poquito limitado, ¿verdad? Es un poquito limitado. Una de las novedades que hay en cuestión de desinfección es ¿cómo se llama? El Gentle Wave, ¿verdad? El Gentle Wave es un aparato también con el cual se logra una limpieza y una desinfección impresionante. Los conductos radiculares son tecnologías muy nuevas, ¿verdad? Muy nuevas. Se empiezan a hacer las primeras publicaciones de los resultados. Hay estudios que muestran hasta el 100% de éxito en endodoncia. Pero con pocos casos, 50, 40 casos. Entonces, no son absolutamente, digamos que no da evidencia científica. Acuérdense que ese concepto como endodoncia lo tenemos que tener. Cambios en nuestros protocolos de trabajo tienen que tener evidencia. No es porque se me ocurrió o a mí me funciona. O sea, ya esa época, doctor, ya pasó a la historia. O sea, tenemos que hacer nuestros protocolos clínicos con evidencia científica, ¿verdad? Y esa evidencia solamente se logra asistiendo a eventos científicos o leyendo, ¿verdad? Entonces, estos aparatos empiezan a dar cierta evidencia y por ahí va la tecnología un poquito, pero también el concepto de aterrizarlo, esto al endodoncista de general, va a tener también su tiempo de uso, ¿no? Es decir, el impacto sobre la práctica debe justificar un gasto excesivo de un aparato.
explico? Si yo me estoy dando cuenta que el impacto sobre el resultado de mis protocolos, de mis tratamientos es absoluto, entonces hago una inversión, ¿no? Yo, por ejemplo, un microscopio, doctores, no sé cuántos de los oyentes están trabajando o no con microscopio. El impacto comercial, el impacto clínico, el impacto de salud por su posición de trabajo, el impacto de eficiencia, el impacto, o sea, es absolutamente cierto que eso les va a permitir que les vaya mejor. ¿Sí me explico? Entonces, de estos aparatos como el láser o como el Gentle Wave, son aparatos que aparentemente están dando muy buenos resultados. Por ejemplo, in vitro, el láser proporciona desinfección maravillosa in vitro, ¿verdad? Pero esas mismas aplicaciones in vivo a veces no han dado tal resultado in situ, en vivo, ¿no? Entonces, y la aplicación, la adaptación en la boca y todo es un poquito más complejo. Entonces, yo creo que hay que estar cerquita, como el doctor que preguntó acerca del láser, ya tiene información del láser, hay que saber, hay que estar cerquita del láser, hay que leer, y eso es lo que yo te puedo decir. No tengo compañeros dentistas, no endodoncistas, que usan el láser con mucha frecuencia en su práctica, y ahí nosotros hemos tenido acceso a hacer algunas cositas con láser en endodoncia para la universidad. Pero aún con esos estudios no es para mí tan concluyente el uso del láser en desinfección, pero que funciona, funciona. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Gracias, le mandan saludos del primer semestre de la Autónoma y dicen de posgrado de endodoncia también varios doctores. Muchísimas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a el doctor Alberto Díaz Tueme por haber participado en esta charla. Vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga al cirujano dentista con especialidad en endodoncia Alberto Díaz Tueme por su valiosa participación en esta sesión online. Conducto mesiomedial, el impacto de su negociación en el pronóstico de molares mandibulares con fracaso endodóntico. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quisiera comentar algo para despedirnos. Gracias, no, agradecer al Portal de Odontólogos, a ti, Humberto, muchas gracias por la ayuda, y al colegio de endodoncistas militares, Norberto en particular, muy agradecido por la invitación. Israel, todo, doctora, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Que pasen buen día. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente al colegio, al doctor Norberto, a todos los colegas que nos siguen, que las que comentan. Muchísimas gracias. Recuérdenos etiquetar en sus historias, en todos los comentarios donde platiquen acerca de nosotros. Sesiones Portal Odontólogos es el hashtag donde pueden encontrar todo el contenido de todas las sesiones que ya tenemos para todos ustedes grabadas. Agradecemos a los patrocinadores de Portal Odontólogos. Muchísimas gracias nuevamente a todos los países, a todas las ciudades. Buen fin de semana y nos vemos a la próxima. Hasta luego.